Jesús, Señora de la creación, siendo en forma de Dios, se despojó de sí mismo, tomó la semejanza del hombre y siendo puro y sin mancha, entre nosotros vivió, y así mismo se humilló. ¿No? Señora de la creación, siendo en forma de Dios, se despojó de sí mismo, tomó la semejanza del hombre y siendo puro y sin mancha, entre nosotros vivió, y así mismo se humilló, tomando forma de siervo, hasta su vida entregar, y en una cruz terminar. Mas Dios a lo sumo le exaltó, y su nombre engrandeció, para que ante su autoridad toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Jesús, Señor de la creación, siendo en forma de Dios, se despojó de sí mismo, y él tomó la semejanza del hombre, y siendo puro y sin mancha, entre nosotros vivió, y así mismo se humilló, tomando forma de siervo, hasta su vida entregar, y en una cruz terminar. Mas Dios a lo sumo lo exaltó, y su nombre engrandeció, para que ante su autoridad toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor.
Así es, Padre Celestial, hoy nuestra lengua confiesa que Jesucristo es el Señor, es nuestro Señor, es nuestro Dios, es nuestro poderoso, es nuestro amor, es nuestra paz, es nuestra alegría, nuestro gozo, es nuestro sustento. Así es, Jesucristo es eso y mucho más. Las palabras que podamos pensar no alcanza para describir la grandeza de nuestro Dios, de nuestro Señor Jesucristo. Muy buenos días, hermanos, bienvenidos a este mensaje. Hoy estamos a 20 de diciembre del año 20. Ya casi terminamos el año 20, difícil, muy difícil, ¿verdad? Para todos. Y por eso solamente en Jesucristo podemos estar firmes y seguir adelante, a pesar de. Bien, pues vamos a empezar, hermanos. En el devocional de esta semana nos tocó leer la carta de Tito. Y aquí encontramos la confirmación de lo que Dios nos ha estado enseñando en estas semanas. Así que vamos a Tito, capítulo 1, versículo 1. Abran sus Biblias, por favor, preparen sus cuadernos. Tito 1:1 dice así: Yo, Pablo, esclavo de Dios y apóstol de Jesucristo, escribo esta carta. Fui enviado para proclamar fe a los que Dios ha elegido y para enseñarles a conocer la verdad que les muestra cómo vivir una vida dedicada a Dios. Esto es lo que nos está enseñando Dios, a proclamar fe, a estar firmes, con una convicción verdadera en lo que Él nos ha estado enseñando. Nos ha estado enseñando, su verdad, la única verdad, que es Cristo Jesús. ¿Para qué? Para vivir una vida dedicada a Él. Cuando nos cae el 20 de que debemos de vivir para Dios, ahí es cuando nuestra vida toma sentido, un real sentido. Es cuando nuestro corazón verdaderamente se puede llenar de nuestro Señor. Vamos a Tito 2:2. Hemos leído Tito 1:1, ahora vamos a Tito 2:2. Dice así: enseña a los hombres mayores a ejercitar el control propio. Hombres mayores se refiere a la madurez espiritual. También ya Dios nos ha estado enseñando esto. Una persona madura es aquella que sabe responder a las circunstancias adecuadamente, correctamente. Y una persona responde adecuadamente a las circunstancias cuando aplica los principios de Dios. Entonces, hay que enseñar esto. Lo que Dios nos está enseñando a nosotros tenemos que transmitirlo. Yo creo que este es el objetivo de por qué Dios nos ha regresado a nuestras casas. Para que cada casa sea un centro de avivamiento, un centro donde se escuche la palabra de Cristo Jesús, un centro donde se alabe y se adore al Creador. Enseña a los hombres mayores a ejercitar el control propio, a ser dignos de respeto y a vivir sabiamente. Deben tener una fe sólida y estar llenos de amor y paciencia. Dios nos vuelve a manifestar, nos vuelve a recalcar que debemos de vivir en fe, en su amor y en paciencia. Ser pacientes a lo que está pasando, pacientes
en estar firmes, con una esperanza firme. Muy bien. Esas mujeres mayores tienen que instruir a las más jóvenes a amar a sus esposos y a sus hijos, a vivir sabiamente y a ser puras, a trabajar en su hogar, a hacer el bien y a someterse a sus esposos. Entonces no deshonrarán la palabra de Dios. Bueno, entonces tenemos instrucciones claras, tanto nosotros los varones como las mujeres. Si estamos viviendo en casa, ¿verdad?, con cierta cautividad física, bueno, pues entonces hay que empezar a aplicar los valores de Dios. Así es. Muy bien. Pues en la semana, ya por ahí del jueves, creo, el jueves 24, vamos a celebrar la Navidad. Ya toda la Ciudad de México, todo el país, o muchos países, se está preparando para celebrar la Navidad, es decir, el natalicio de nuestro Señor Jesucristo, el natalicio del Salvador. Para muchos, para la mayoría de la gente tal vez, esta temporada es la mejor, es la que más nos gusta. Pero ¿por qué nos gusta más esta temporada? Porque representa regalos, porque representa fiestas, porque representa baile, porque representa bebida, porque representa una rica cena, porque representa tal vez la reunión de la familia. Pero realmente la gente sabrá por qué se festeja el nacimiento de un niño llamado Jesús. O sea, realmente la familia se reúne para celebrar el nacimiento de nuestro Salvador, o para celebrar que va a haber regalos, que va a haber baile, que va a estar por ese momento, aunque sea 5 minutos, unida a la familia. Este momento, hermanos, lo tenemos que aprovechar. Lo tenemos que aprovechar para explicar a todos, a las personas, por qué es importante celebrar el nacimiento del Salvador. ¿Cuál fue el propósito de Dios al mandar a su Hijo amado? Eso es lo que tenemos que explicar. ¿Por qué es importante para nosotros celebrar el nacimiento de nuestro Señor? Todos sabemos que nuestro Señor no nació el 24 de diciembre, pero eso es lo de menos. O sea, la cuestión es la intención. Que estamos alegres, que estamos gozosos, porque un día nació Dios, se humilló, tomando forma de siervo, como escuchamos en la alabanza, ¿verdad? Se humilló tomando forma de siervo para nacer como hombre. Y si seguimos nosotros con Tito, ahora vámonos a Tito 3, versículo 3. Se me hizo algo curioso, que primero leímos Tito 1:1, luego Tito 2:2, ahora Tito 3:3. Aquí en Tito 3, apúntalo en tu cuaderno, grábatelo por favor, Tito 3, a partir del versículo 3 al 8. En muchas partes de la Biblia podemos encontrar el propósito del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero aquí en Tito 3, del 3 al 8, encontramos el propósito en forma condensada, muy nutritiva. Voy a leer la palabra. Dice así: en otro tiempo, nosotros también éramos necios y desobedientes.
fuimos engañados y nos convertimos en esclavos de toda clase de pasiones y placeres. Nuestra vida estaba llena de maldad y envidia, y nos odiábamos unos a otros. Pero cuando Dios nuestro Salvador dio a conocer su bondad y amor, ahí hay un propósito, para que Dios pudiera dar a conocer su bondad y su amor a través de Cristo Jesús. Él nos salvó, no por las acciones justas que nosotros habíamos hecho, sino por su misericordia. Nos lavó quitando nuestros pecados. ¿Para qué nació? Para quitar nuestros pecados, para lavar nuestra maldad. Y nos dio un nuevo nacimiento y vida nueva por medio del Espíritu Santo. ¿Para qué nació nuestro Señor Jesucristo? Para que Él nos pudiera hacer nacer de nuevo. ¿Cómo? Enviando a su Espíritu Santo. Nos proporciona una nueva vida a través de su Espíritu. Por eso tuvo Él que nacer. Él derramó su Espíritu sobre nosotros en abundancia por medio de Jesucristo nuestro Salvador. Por su gracia, Él nos declaró justos. Para eso tuvo que nacer. Para que en algún momento Él nos pudiera declarar justos. Entonces, no es por nuestro buen comportamiento que Dios nos ve justos. No es porque nos esforzamos a cumplir con su palabra para vernos justos. No, Dios nos ve justos por Jesucristo. Él derramó su Espíritu sobre nosotros en abundancia por medio de Jesucristo nuestro Salvador. Y por su gracia Él nos declaró justos y nos dio la seguridad de que vamos a heredar la vida eterna. Amén. Para eso tuvo que nacer nuestro Señor, para poder heredar la vida eterna. Esta declaración es digna de confianza y quiero que insistas en estas enseñanzas. Hay que insistir en estas enseñanzas para que todos los que confían en Dios se dediquen a hacer el bien. Estas enseñanzas son buenas y de beneficio para todos. Amén. Entonces, Cristo Jesús en su bondad y en su amor nos lavó quitando nuestros pecados. Nos dio un nuevo nacimiento y una vida nueva. Derramó su Espíritu en nosotros. Por su gracia nos declara justos y nos hereda la vida eterna. Entonces, vemos aquí 5 principios de Dios que pudiéramos desarrollar en nuestra cena de Navidad, a la familia. Yo sugiero que simplemente los mencionemos para que las personas, para que nuestra familia se empiece a dar cuenta del verdadero propósito del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, aquí al final dice que nos ha heredado una vida eterna, pero nos ha heredado toda una gama de bendiciones. Nos ha heredado su palabra. La Biblia se compone de 2 testamentos y el testamento se hereda cuando la persona que ha escrito ese testamento, que nos hereda en un testamento, cuando esa persona muere, es cuando ese testamento se activa en nuestras vidas. Es cuando podemos cobrar ese testamento, es cuando podemos cobrar esa herencia. Y el testador, lo más importante de todo es que el testador, el que hizo este hermoso y grande testamento, ya murió.
murió hace aproximadamente 2000 años. Entonces, nosotros ya podemos y estamos cobrando esta hermosa herencia que nos ha dejado nuestro Señor Jesucristo. Vamos a leer qué dice Hebreos 9, por favor. Hebreos 9, 15 al 17. Hebreos capítulo 9, versículos del 15 al 17. Dice así: por eso, Él es el mediador de un nuevo pacto entre Dios y la gente. O sea, se refiere a Jesucristo, para que todos los que son llamados puedan recibir la herencia eterna que Dios les ha prometido. Pues Cristo murió para librarlos del castigo por los pecados que habían cometido bajo ese primer pacto. Ahora bien, cuando alguien deja un testamento, es necesario comprobar que la persona que lo hizo ha muerto. El testamento solo entra en vigencia después de la muerte de la persona. Mientras viva el que lo hizo, el testamento no puede entrar en vigencia. Pero nuestro Señor Jesucristo, ya sabemos por qué tuvo que nacer: para morir. Así es. Realmente el propósito, el objetivo de Jesucristo, de Dios, hacerse hombre y nacer, fue para morir. Porque en ese momento se activa la herencia en nuestras vidas. Ahora la pregunta es, para cobrar una herencia, hay que leer su contenido. No podemos cobrar algo que no sabemos qué es, ¿sí? Es por eso que cada domingo una recomendación, y lo vamos a seguir haciendo, es: lee tu herencia, lee el testamento que te ha dejado nuestro Señor, para que sepas qué es lo que nos está heredando. Entonces, para que nuestro Dios, para que nuestro Señor Jesucristo pudiera morir y heredarnos infinitas bendiciones, tuvo que nacer. Y eso es lo que celebramos, que nuestro Dios se humilló para nacer como hombre, para abrirnos ese camino de esperanza, para darnos una vida nueva, para lavarnos del pecado, para derramar su espíritu, para declararnos justos por su gracia y para heredarnos la vida eterna. Por eso es importante que te grabes Tito 3. Antes de que oremos por la rica cena que vamos a tener en nuestra mesa gracias a nuestro Señor, hay que dar a conocer por qué tuvo que nacer, cuál fue el propósito de su nacimiento. Y eso hay que celebrarlo, definitivamente que sí. Ahora, algunas personas se podrán preguntar, bueno, ¿por qué tuvo que morir Jesucristo? ¿Por qué no nos perdonó y ya? Pues Él es Dios, es poder, es todo poder. Entonces, ¿por qué no perdonó nuestros pecados para limpiarnos y ya? ¿Por qué tuvo que morir? Porque Dios no va a contraponer su propia palabra. No se va a contradecir nuestro Señor. Él tuvo que cumplir y seguirá cumpliendo con su palabra. Vamos a ver qué dice Romanos 6:23. Romanos 6:23. Pues la paga que deja el pecado es la muerte, pero el regalo que Dios da es la vida eterna
por medio de Cristo Jesús, nuestro Señor. Entonces, ¿por qué tuvo que morir nuestro Señor Jesucristo? ¿Por qué tuvo que dar la vida? Porque pagó por nosotros. Porque la paga del pecado es muerte. Nosotros teníamos que morir. Nosotros ya deberíamos de estar muertos físicamente y espiritualmente por nuestro pecado, por las malas decisiones, por nuestros errores. Entonces, Dios instituyó esa palabra, ese decreto. El que peca tiene que morir. Pero por eso Cristo Jesús murió por ti y por mí y por todos. Él murió en tu lugar. Él murió en nuestro lugar. Por eso Él está pagando. Él se está pagando a sí mismo. ¿Se dan cuenta? Él no le está pagando al diablo nada. Simplemente el diablo está para ejercer el castigo, nada más. Dios se pagó a sí mismo. Él está cumpliendo con su palabra a través de su Hijo amado, a través de Jesucristo. Él mandó a su Hijo para que muriera en nuestro lugar. Él está tomando nuestro lugar. En ese momento, cuando Él da su vida, en ese momento se le han sido imputados todos nuestros pecados. Toda la maldad que hayamos hecho, le son imputados a nuestro Señor Cristo Jesús en la cruz. Cuando Él es castigado por nuestra rebeldía, por nuestra maldad. En ese momento Él está recibiendo el castigo que nosotros merecíamos recibir. Es como que si tuviéramos una deuda en el banco y que llega alguien y que paga la deuda por nosotros, entonces nosotros ya no tenemos que pagar nada, absolutamente nada, porque ya alguien pagó lo que debíamos. Eso es nuestro Señor Jesucristo. Él ha pagado por lo que nosotros debíamos. Debíamos la muerte, pero Cristo Jesús la ha derrotado. He aquí la grandeza de su sacrificio. He aquí por qué debemos de estar orgullosos de nuestro Señor Jesucristo. He aquí por qué debemos de celebrar su nacimiento. He aquí que ha nacido nuestro Salvador. Así que cuando Cristo muere, la salvación es consumada. La herencia es consumada. Cuando Cristo muere, la justificación es consumada. Cuando Cristo muere, la santificación, nuestra santificación es consumada. Cuando Cristo muere, las bendiciones son consumadas. Está lista la cena. Está lista el buffet. Ahí está el buffet. Nada más es cuestión de que te sirvas. Algunos se sirven de todo. Hay algunos que solamente se sirven lo que más les gusta, ¿verdad? Pero es un hecho que las bendiciones ya están servidas en la mesa. Simplemente hay que cobrarlas. La herencia de Dios hacia nosotros ha sido consumada. ¿Y cómo es consumada? Por su muerte. Pero también vamos a leer una cita que siempre nos lo debemos de tener en nuestro corazón. Juan 3:16. Juan 3:16 dice: pues Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo para que todo el que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Es decir, para todo el que crea en Él. Es por fe que se activa
la herencia de Dios en nuestras vidas. Es decir, cuando nuestro corazón cree plenamente el sacrificio de Cristo Jesús y que lo confesamos, como lo decía la alabanza, cuando confesamos con nuestra lengua, cuando nos arrodillamos ante su presencia y le decimos, Señor Cristo Jesús, gobierna mi vida, estoy arrepentido de mis pecados, limpia mis pecados y te acepto como mi Rey, como mi Salvador, como mi único y suficiente Salvador. Por fe, en ese momento Dios nos limpia. En ese momento su herencia se activa en nuestras vidas. Por creer, por fe. Así que, si en estos momentos una persona que se ha dedicado abiertamente a vivir en pecado, el pecado que gustes, un asesino, un secuestrador, un mentiroso, estoy hablando de cosas muy fuertes, pero si ahorita en este momento un sicario se arrepiente verdaderamente de lo que ha hecho y deja de hacer lo que está haciendo y entrega su vida a Jesucristo y le acepta como su Salvador, si acepta su sacrificio y acepta que por su sangre derramada él puede ser limpio de todo pecado, justificado y santificado. La sangre de Cristo Jesús nos puede limpiar de todo pecado, por muy fuerte que haya sido. Si en estos momentos se arrepiente una persona y lo acepta como nuestro Señor, en este momento es salva esta persona. Y esta es la grandeza de su sacrificio. Esta es la grandeza de su muerte. Esta es la grandeza de su nacimiento. Y lo mejor de todo es de que este sacrificio, esta muerte de nuestro Señor Jesucristo, no está sujeta al tiempo, como lo he explicado. Si ahorita una persona se arrepiente y le acepta como el Señor, a pesar de que Él haya dado la vida hace 2000 años, en este momento puede cobrar su herencia. Amén. Esta es la grandeza de su sacrificio. Por eso debemos estar alegres en festejar el nacimiento de nuestro Salvador. Vamos a ver qué dice Hebreos 10:12, por favor. Pero nuestro sumo sacerdote se ofreció a sí mismo a Dios como un solo sacrificio por los pecados, válido para siempre, no está sujeto al tiempo. Luego se sentó en el lugar de honor a la derecha de Dios. Este versículo es bien importante. Lo voy a volver a leer. Pero nuestro sumo sacerdote se ofreció a sí mismo a Dios como un solo sacrificio. Es decir, nosotros ya no necesitamos hacer más sacrificios. Ya no. Jesucristo lo hizo por nosotros. Así que, número 1, ya no hay necesidad de ir a la villa hincados como lo hacíamos antes. Ya no hay necesidad de ir a Chalma caminando. Ya no. Esos sacrificios no valen. ¿Por qué? Porque Jesucristo ya lo hizo. Si nosotros tratamos de justificarnos haciendo ese tipo de sacrificios, estamos desvalorando lo que hizo nuestro Señor Jesucristo. Estamos desvalorando lo que hizo Dios. De alguna manera le estamos diciendo, no, Señor, tu muerte no es suficiente. Tengo que sacrificar algo de mi vida para poder ser salvo. Y así no es esto. Es por fe. Es por aceptar a Jesucristo en nuestro corazón, su sacrificio y vivir plenamente bajo los principios de Dios, porque Dios ha quitado nuestros pecados. Nos ha quitado todo tipo de culpa y eso hay que festejarlo. Número 2, Cristo
ya no está en la cruz. Cristo ya no está crucificado. Siempre lo hemos querido ver clavado en la cruz, porque de esa manera visualizamos su sacrificio. Pero Él ya no está ahí en la cruz. Él está sentado con Dios Padre. Está esperando a que le digan, baja otra vez, hijo mío. Baja por tu iglesia. Cristo Jesús está vivo. Está más vivo que nunca. Tenemos un Dios vivo. Esto yo lo pondría como tercer punto de este versículo, Hebreos 10:12. Tenemos un Dios vivo. ¿Y dónde está vivo? Sí, está en su trono, está esperando, pero también está vivo en nuestros corazones. Y no son palabras de consolación, ¿eh? Normalmente estamos acostumbrados a decir, cuando se muere algún ser querido, ay, sí, pero está vivo en tu corazón, manténlo vivo en tu corazón. Estamos hablando de una memoria. No, o sea, no es así. Cristo verdaderamente está vivo en nuestros corazones. Acabamos de leer en Tito 3, por eso es importante Tito 3 a partir del versículo 3. Por eso derramó su espíritu en los que creemos en Él, para que Él pudiera vivir su vida en cada uno de nosotros. Yo te recomiendo que en la cena de Navidad te limites a explicar esto, porque estas son palabras ya mayores. Si tú dices que Dios vive dentro de ti, está bien y es muy correcto y es la verdad, pero no lo van a entender. No lo van a entender. Simplemente Dios está vivo, ya no está muerto. Amén. Y bueno, ¿y ahora qué? Ya somos salvos. Ahora, bueno, ya recibí a mi Señor Jesucristo. Ya entendí su sacrificio. Ya entendí que me quitó todo pecado. Ya entendí que me ha justificado. Ya entendí que tengo vida eterna. Ok, ya lo entendí. Ahora vamos a seguir viviendo como siempre. Claro que no, porque también en Tito 3 leímos que Él nos ha dado una nueva vida. Y aparte de que una nueva vida, una vida diferente. O sea, ya no tenemos por qué seguir viviendo igual. Ya no. Vamos a ver qué dice 1 de Juan 1:7. Y este es uno de los principales propósitos de Jesucristo, el por qué nació, para darnos una vida nueva. ¿Cómo tenemos que desarrollar esta vida nueva? ¿Cómo se desarrolla? Apunta 1 de Juan 1:7, por favor. 1 de Juan 1:7 dice así: pero si vivimos en la luz, así como Dios está en la luz, entonces tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Es decir, nos ha limpiado. Pero hay que recordar que no somos perfectos. ¿Sí? Bueno, ¿qué es lo que tenemos que hacer para seguir limpios? A pesar de seguir teniendo algunos errores, sin el consentimiento, ¿verdad? Pero si vivimos en la luz, es decir, hay que vivir en la luz para que Dios nos siga limpiando cada día. Pero ¿qué significa vivir en la luz? Hay que explicar eso, hermanos. ¿Qué significa vivir en la luz? Apunta, por favor, Gálatas 6:14. Gálatas 6:14. Gálatas 6:14 dice así: en cuanto a mí, que nunca me jacté de otra cosa,
que no sea la cruz de nuestro Señor, Jesucristo. Debido a esa cruz, mi interés por este mundo fue crucificado y el interés del mundo por mí también ha muerto. Eso es vivir en la luz. Son cosas fuertes. Tenemos que renunciar al mundo. Tenemos que renunciar a los intereses del mundo. ¿Por qué? Porque el mundo es enemigo de Cristo Jesús. O estamos en el mundo o estamos en la luz, en Cristo. Entonces, ¿cuáles son esos intereses del mundo? Son esos valores que gracias a Dios Él nos ha estado cambiando, ¿verdad? Antes nuestros valores era tener, y lo hemos estado platicando, tener un carro último modelo, ¿verdad? Tener una casa grande, ganar mucho dinero, ¿verdad? Los valores del mundo es fornicar para los jovencitos. Los valores del mundo es tener tal vez una o dos parejas. Los valores del mundo es ser... esto es algo muy fuerte lo que voy a decir, ¿verdad? Si en tu familia hay un homosexual, si hay que tener ciertos límites, aunque nosotros sabemos que eso es un error, la homosexualidad, pero si alguien, desgraciadamente, en la familia hay alguien así, vamos a limitar esto, ¿de acuerdo? Porque si no, si en lugar de acercarles la palabra de Dios, los vamos a alejar. También no vamos a tocar la idolatría, también no. Todos nacimos desgraciadamente en la idolatría, pero para quitar la idolatría, Dios nos lo va revelando poco a poco. Conforme Él nos va enseñando su herencia, nos va revelando su palabra y entonces solitos vamos quitando esa idolatría, porque tenemos un Dios vivo. Entonces, sí vamos a ser pertinentes, vamos a ser prudentes, amén, para no molestar. No se trata de molestar, no se trata de decir, aquí estás mal, tú estás mal ahí. No, se trata simplemente de que visualicemos nuestra herencia, que es el propósito de Dios al haber nacido, para que se activen todas sus bendiciones en nuestra vida por fe. Amén. Espero haberme sabido comunicar, explicar. Y bueno, pues recuerden, espero que hayan tomado nota de estos versículos, que puede ser la base para una oración hermosa en la familia, en nuestro Señor Jesucristo, con nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y bueno, hermanos, pues cierren sus ojos, por favor. Cierren sus ojos. Vamos a darle gracias a Dios porque Él nos ha quitado una venda que teníamos. Todo lo que vimos ahorita, creo que lo hemos comprendido y entendido perfectamente, precisamente porque Dios nos ha quitado esa venda. Necesitamos tolerancia con nuestra familia. Si nos empiezan a preguntar, hay que contestar, pero tranquilos, sin caer en contienda. Porque la palabra de Dios no es para contienda. No, hermanos. Es para predicarla. Y lo mejor, predicarla con el ejemplo. Predicarla congruentemente. Así que tenemos una responsabilidad, no nada más yo, todos nosotros, porque todos somos hijos de Dios.
Todos hemos entendido su palabra. Somos privilegiados en que Dios nos la ha explicado. Dios ha descubierto su corazón ante nosotros. Dios ha expuesto su plan. Dios ha expuesto su forma de pensar, su forma de vernos. Dios nos ha revelado su nacimiento, el propósito de su nacimiento. Padre, en el nombre hermoso de Jesucristo, primeramente te pedimos misericordia para el pueblo de México. Sabemos que la pandemia es un producto del pecado, es un producto de lo que hay en el corazón de los gobernantes, poder, autoridad. El corazón está vacío y por eso buscan saciar su corazón con poder. Pero lo mejor de todo, Padre, es que nosotros te tenemos a ti. Y hoy sabemos y confirmamos que tenemos una gran herencia y que el día de hoy la estamos viviendo, Padre. Estamos viviendo tu seguridad, tu protección, tu sanidad, Señor. Porque gracias a ti estamos viendo tu brazo poderoso que es Jesucristo. Muchas gracias, Dios, por sanar a nuestros hermanos, a nuestra hermana Claudia Barreto, a nuestro hermano Samuel, a nuestro hermano Armando, a nuestra hermana Reina, a nuestra hermana Guillermina, a nuestro hermano Luis y a todos los hermanos, Padre. A lo mejor mi memoria no me alcanza, Dios, pero gracias por cuidarnos a todos, Padre, y no solamente a tu iglesia hermana, sino a todos tus hijos. Gracias por tu gracia, Dios. Gracias por tu protección, por cuidarnos de toda maldad, Señor. Y Padre, pues estamos aquí en la casa, escuchando tu palabra, tu instrucción, Señor. Y sabemos que tenemos una gran responsabilidad, Padre, reflejar lo que tú eres en nuestras vidas. Y sabemos que por nuestro esfuerzo no podemos reflejar lo que tú eres. Tienes que ser tú, Jesús, el que se tiene que reflejar a través de nosotros. Sabemos que por sí sola la luna no puede reflejar la luz del sol. Es el sol el que se refleja a través de la luna. Así tú, Dios, refléjate a través de nosotros, para que nuestra familia, el 24 de diciembre, entienda y comprenda y acepte que lo que realmente celebramos es tu nacimiento como hombre, para activar esta herencia que tú nos has dejado, para obtener la vida eterna, para hacernos salvos, para limpiarnos de todo pecado, para tener vida eterna, Señor, para quitarnos toda culpa, para justificarnos, para santificarnos y para poder vivir plenamente con lo que tú nos das, Señor. Muchas gracias, Dios. Gracias, Señor. Padre, hay mucha gente que sigue sufriendo en Tabasco por el mal clima, por las inundaciones, Dios. Hay mucha gente que está sufriendo por la pandemia, porque está enferma o porque ha perdido seres queridos, Dios, y no tienen tu consuelo. Gracias a ti nosotros tenemos tu consuelo, Dios. Pero hay gente que no te conoce.
Este 24 puede ser un día muy apropiado, Dios, para darte a conocer. Y es ahí donde entra nuestra responsabilidad, Dios. Muchas, muchas gracias por esta hermosa responsabilidad que nos has dado. Y porque sabemos que en cada uno de nosotros hablará tu Espíritu. Gracias, Señor. Con esa seguridad vamos a compartir tu palabra. Con esa seguridad vamos a repartir bendiciones en tu nombre, en el nombre hermoso y maravilloso de Cristo Jesús, nuestro Señor Dios. Gracias. Gracias, Padre. Pueden abrir sus ojos, preparen sus ofrendas, preparen sus diezmos. Vamos a honrar a nuestro Padre Celestial. Padre, muchas gracias porque hoy valoramos los más mínimos detalles, Señor. Hoy podemos reconocer que no nos hace falta nada, Señor. Nada, Padre. Porque si te tenemos a ti, Jesús, en nuestros corazones, lo tenemos todo, Dios. Todo, Señor. Con tu gracia nos basta, Padre. Señor, estas ofrendas y estos diezmos es simplemente algo simbólico. Es símbolo de nuestro agradecimiento. Porque nuestro corazón está agradecido, Padre, por tu herencia. Lo que te podamos dar no se compara en nada con la herencia que estamos disfrutando, Señor. Simplemente recibe este pequeño regalo para honrarte y para decirte gracias. Gracias por ser nuestro Dios, Señor Jesucristo. Amén. Pues muy bien, hermanos. Vamos a seguir adelante gracias a nuestro Señor Jesucristo. Hoy ya sabemos por qué tuvo que nacer. Y eso es lo que vamos a compartir. Cuídense mucho, hermanos. Aunque estemos protegidos por el Señor, sabemos que necesitamos aplicar las medidas de seguridad, porque como lo he dicho, el sol sale para todos. Amén. Así que vamos a obedecer a nuestros gobiernos, a nuestras autoridades, festejando esta Navidad en casa, por favor. Podemos conectarnos vía WhatsApp, vía Zoom, vía Face, con nuestra familia, ¿verdad? Y por qué no, dale su mensajito, un mensaje corto, para que comprenda nuestra familia porque tuvo que nacer nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, hermanos, pues vamos a seguir alegres a pesar de, vamos a seguir adelante, vamos a seguir disfrutando lo que Dios nos da. Dios les bendice y muchas gracias. Y primeramente Dios, nos vemos en 8 días, otra vez en otro mensaje más, de parte de nuestro Señor. Buenas tardes y muchas bendiciones. Hasta pronto.